Europea, y la base está en la propia Constitución, una definición del trabajo que abarca y va en dirección de disolver el concepto de trabajo como una relación capital-trabajo, como una relación de explotación, como una relación ubicada en la producción y en el poder, y aborda la multiplicidad de las formas de trabajo. Es decir, hay todas las formas de trabajo que se nos pueden ocurrir, bajo formas de dependencia, bajo trabajo autónomo, de trabajo doméstico, todo tipo de trabajo. ¿Qué implica esto? Disolver el concepto central de lo que es el trabajo, el concepto de clase del trabajo, para convertirlo en un derecho individual. Y de esta manera, a través de la descripción de la multiplicidad de formas de trabajo, eludir lo que es la esencia del trabajo. Aquí podríamos retomar algo que dice Zizek en otro terreno, cómo el multiculturalismo se convierte en una de las estrategias fundamentales del poder, es decir, la enumeración de las multiplicidades, el reconocimiento de las diversidades, pero sin establecer la referencia a la totalidad y sobre todo su fuente, es una de las formas para disolver a los sujetos. Y esto es lo que está pasando, diríamos, desde la propia concepción del trabajo. Pero vamos un poco más allá. Lo que nos tocaría analizar es, ante el cambio de las condiciones, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, económicas, políticas, ¿qué variaciones ha habido del trabajo? Porque es evidente que ha habido modificaciones, ya sea por los temas de la globalización, por los temas, por el impacto en las fuerzas productivas de la tercera revolución científica técnica, sobre todo la revolución informática, por las nuevas formas de relación que se dan en el campo laboral, etc. Y hay estudios sobre eso, ¿cierto? Tenemos diversos estudios que nos pueden permitir ver estas variaciones del trabajo y de los trabajadores. La clase obrera se ha modificado. Yo les citaría, si algún rato tienen tiempo, que revisen sobre todo los aportes de Ricardo Antunes, uno de los buenos teóricos de Latinoamérica, sobre este tema, el último trabajo de agosto del año pasado, sobre el sentido del trabajo, afirmaciones y negaciones, precisamente nos plantea esta problemática. Cómo hay una tendencia a negar el trabajo, sobre todo bajo este sentido de clase. Ahora, este primer movimiento, digo, artículo 1 del proyecto del Código de Trabajo, va ligado a lo que podríamos llamar la privatización del Código del Trabajo o del derecho laboral. La fuente es la propia Constitución. En la Constitución vamos a encontrar que hay una modificación clave en donde el trabajo es reconocido como un derecho de las personas y es reconocido ya no como un derecho social, sino como un derecho económico. Atención a este cambio, que después tiene consecuencias en otros artículos. Es decir, se le saca a la relación de trabajo como una relación social y se le convierte en una relación civil de contrato entre persona y persona. ¿Cuál ha sido la historia del derecho laboral? Eso intentará más Hernán. ¿Cómo progresivamente se ha ido ubicando el derecho laboral en el campo del derecho social? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los tres grandes contratos que constituyen el Estado moderno está el contrato de familia, el contrato de trabajo y el contrato de ciudadanía. En el contrato de trabajo, como parte del derecho social, se reconoce que hay una disparidad entre el empleador y el trabajador. Y para que haya contrato, el derecho social lo que hace es igualar, o tiende, diríamos, a buscar una equidad para que pueda haber una posibilidad de contrato. Eso es lo que hace todo derecho social, no solo el laboral.
el derecho de la niñez, el derecho de género, etcétera, diríamos como que compensa esta desigualdad objetiva con una serie de normas que permiten establecer el contrato entre partes iguales. Esa ha sido la tendencia. Incluso tempranamente acá en el Ecuador hemos tenido una larga historia de cómo el derecho social, el derecho laboral ha sido tratado desde el derecho social con una serie de derechos colectivos, el derecho a la organización, el derecho al contrato colectivo, el derecho a la huelga. ¿Qué pasa ahora? Se lo traslada todo el derecho hacia el derecho civil. Es decir, es un derecho de las personas, como cualquier otro contrato de compra-venta, se establece esa relación civil y al privatizar todo el derecho laboral, entonces yo diría que incluso se retrocede de un solo plumazo 70 años en la historia de la lucha del país. Me atrevería a decir que quizás en la Constitución de Montecristi este es el más grave retroceso, hay otros más, pero es en este punto en donde la Constitución de Montecristi y el Código del Trabajo que ahora se presenta tiene, si lo ha sido, un retroceso, hablemos de 7 décadas, en el proceso de conquistas laborales, en el proceso incluso del derecho social. Y aquí se produce lo que yo podría llamar una especie de dispositivo perverso, porque se aumentan los derechos individuales. Es decir, si alguien defiende este proyecto va a decir, pero si colocamos todo tipo de derechos, mire, estamos colocando derechos de maternidad, estamos colocando derechos individuales, incluso de paternidad responsable, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es el mecanismo? Se suben los derechos individuales y se bajan o casi se anulan los derechos colectivos. Entonces, allí hay todo un juego argumentativo, ya que esto estaría ligado a otro discurso, el tema de la lucha contra todo lo que es el corporativismo. Se mete en un solo saco, pero bueno, todo eso es un capítulo complementario. Esta primera dirección de la concepción del trabajo como derecho individual, como derecho sujeto a una relación civil, está ligada a cómo se concibe el trabajador, ya no solo el trabajo, sino el trabajador. Otra vez, si queremos, respecto al proceso histórico seguido, lo que observamos ya en la Constitución, y esto se recoge en este proyecto, prácticamente obrero sería el trabajo manual, el trabajador manual. O sea, queda excluido. Ahí viene una contradicción. Si es que el trabajo es todo lo que abarca las diversas modalidades, en cambio en términos de obrero queda únicamente el trabajador manual y todos los demás trabajadores, especialmente del sector público, cambiarían de trabajadores públicos a servidores públicos. Ya sabemos cuál es el efecto de eso. El efecto práctico de eso ha sido que entonces las organizaciones laborales quedan reducidas, porque hay una fractura, hay un doble sistema, el sistema del Código Laboral y el sistema de la LOCEP. Y mediante esa fractura, igualmente lo que hemos tenido es un debilitamiento progresivo de las organizaciones. Este doble tratamiento jurídico produce una fractura o reproduce una fractura que es la base de la concepción del trabajo en el capital, que es la fractura entre trabajo manual y trabajo intelectual. Entonces, de un lado están los trabajadores manuales, los obreros sujetos al Código del Trabajo, y de otro lado estarían los servidores públicos, los que tienen alguna profesión. Aquí también, respecto a lo que ha sido el proceso histórico incluso de la clase obrera en el Ecuador, ha habido una modificación profunda. Ahora, el tema del trabajo, en esta relación capital-trabajo, tiene que ver sobre todo con el tema de la plusvalía, ¿cierto? En la relación capital-trabajo, ¿qué es lo que se
¿Cuál es el resultado para el capital? La producción de la plusvalía como base de la reproducción ampliada de capital. ¿Qué es lo que se plantea en este proyecto de Código de Trabajo? Si bien en el discurso se estaría señalando que se va a enfrentar la precarización del trabajo, vamos a ver que los dispositivos económicos que se norman es lo que podríamos llamar una especie de retorno a las formas de plusvalía absoluta. Si en la plusvalía hay que diferenciar plusvalía absoluta y plusvalía relativa, ¿no es cierto? Eso conocen ustedes. La plusvalía absoluta se presenta en las formas de transición hacia un capital consolidado. La plusvalía relativa ya en un capital consolidado. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Aquí hay modificaciones respecto a la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, recordemos el 1 de mayo, es el homenaje a la lucha por las 8 horas de trabajo. Bueno, ahora en este Código de Trabajo, ¿qué es lo que se hace? Se disuelve otra vez la jornada de las 8 horas, 40 horas semanales, a través de diversos mecanismos, entre ellos el hecho de que las 40 horas ya no solo son de lunes a viernes días laborables, sino que se rompe hasta el sentido cristiano de las fechas festivas y días de guardar, y ahora el interés del patrón puede llevar a que esas 40 horas se las modifiquen. Pero no solo eso, sino que, como ya venía sucediendo desde antes, se vuelve una norma la posibilidad de trabajo a medio tiempo, a tiempo parcial, es decir, el trabajo al estajo, el trabajo precario. Eso implica que vamos hacia formas de plusvalía absoluta, a formas que empatarían en términos de patrón de acumulación con las formas rentistas de producción, ¿cierto? Allí hay una sobreexplotación de la fuerza de trabajo que permite al capitalista tener una ganancia extraordinaria. Por esto no hay que ver este Código de Trabajo como un hecho aislado, sino que guarda coherencia con el patrón de acumulación que está articulado especialmente en torno al capital financiero y al capital rentista. Es una forma de rentismo, no digo que la plusvalía absoluta directamente es rentista, pero diríamos a través de estas formas de sobreexplotación y de retorno estamos entrando también en esa dinámica que se liga a la acumulación por desposesión, se liga a otros capítulos de la forma de reproducción del capital global. Pero no solo hay que ver que este Código de Trabajo está dirigido a los procesos internos, a la relación capital-trabajo dentro del Ecuador, a una serie de dinámicas de producción de la plusvalía, sino que este código responde a una lógica de reproducción global del capital. Y allí interesa ver cómo se piensan las ofertas de trabajo para atraer capital, sobre todo en este periodo en que ya no hay la abundancia del primer periodo. Ya el gobierno de Alianza País no tiene toda la abundancia económica, sino que empieza a haber dificultades, problemas de liquidez, y por lo tanto, cómo atraer inversión externa, cómo volver a incorporarse en el mercado de capital y en el mercado de trabajo. Atención, no se trata solo de incorporación al mercado de capital, no se trata solo de los problemas que se han publicitado en estos últimos días de cómo entrar en el mercado financiero, en los créditos, la entrega de las reservas de oro, etcétera, etcétera, cómo entrar en la disciplina del Fondo Monetario y del Banco Mundial para el mercado de capital, sino también el mercado de trabajo. Vamos a observar ahí una serie de disposiciones que irían por el lado de legalizar la maquila, más que un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, aunque sea de bienes de consumo, iríamos a abrir espacios de maquilación como cobertura de procesos de industrialización de ciertos bienes de producción. Ahora se está hablando de industrialización por sustitución de importaciones. De modo que habría que crear condiciones hacia la maquilación de la fuerza de trabajo y a través de eso
todo el discurso que estamos teniendo en este momento del cambio de la matriz productiva, incluso con mecanismos de industrialización por sustitución de importaciones. Y otro aspecto, bueno, hay varios aspectos, voy a ser un poco esquemático, en relación a esa globalización, a esa entrada en la fuerza en el mercado de trabajo, está en una legalización de los trabajadores externos. Allí, esto hay que tratar con mucho tino, no es que estamos diciendo que nos oponemos a que vengan trabajadores de afuera, porque eso sería un chauvinismo, ¿no? El típico chauvinismo de que viene fuerza de afuera y nos quita el trabajo a los trabajadores aquí a nivel nacional. Por el contrario, hay un sentido de internacionalismo, pero ¿qué es lo que está pasando? En las normas que se presentan se favorece que puedan venir empresas extranjeras con sus propios trabajadores bajo sus propias condiciones. Entonces estamos hablando de una especie de guasifunguismo laboral que ahí sí crea una falsa competencia dentro de los propios trabajadores, es decir, esa presencia lo que llevaría es a bajar la posibilidad del costo medio de la fuerza de trabajo, y ahí sí ya no se trata de internacionalismo, sino que se trata de un mecanismo a través del cual este tipo de normas en el Código del Trabajo favorece la entrada del capital extranjero y una reinscripción en el mercado mundial del trabajo. Me quedan 2 minutos, último punto. No solo hay que ver el lado económico, como estoy diciendo, este primer aspecto sobre la propia concepción del trabajo, del trabajador, la producción de plusvalía, la relación con el mercado mundial y la reproducción ampliada del capital, sino que hay que ver la relación de la economía con la política y fundamentalmente cuál es el papel del Estado y, en otras palabras, dentro de este Código de Trabajo, ¿dónde está la capacidad de decisión? ¿Quién decide? ¿Dónde está la autoridad? ¿Qué concepción del Estado respecto al trabajo existe en este código? ¿Qué es lo que se observa allí? En los periodos anteriores, si todavía quedan algunos restos, el esquema había sido la constitución de organismos tripartitos, es decir, el Estado, los trabajadores y los empresarios. Ese era el esquema que sobre todo se mantenía a través de la tradición de la OIT, a través de la tradición del estado del bienestar. Pero, ¿qué es lo que estamos observando acá? Un principio que no solo es válido para el Código del Trabajo, para el actual Código, sino que igual cosa lo vemos en términos de la LOES, respecto a la Ley de Educación Superior o respecto a la Ley de Comunicación, ¿cierto? El principio que se está aplicando es que el Estado es el rector. Y el Estado se identifica con el Ejecutivo, y el Ejecutivo se identifica con el Gobierno. Y entonces lo que tenemos es una estructura en donde este punto se presenta como un refuerzo de una tendencia de democracias autoritarias, de democracias de control. Es decir, el Código del Trabajo no solo es un código que norma las relaciones económicas, capital-trabajo o de las diferentes formas de trabajo, sino que es un instrumento que se orienta hacia el disciplinamiento fundamentalmente de la clase obrera y de los trabajadores. Una serie de normas, además de las que ya he dicho, reducción de los derechos colectivos, una serie de normas disciplinarias en donde lo que hay que hacer es tener una buena conducta, a menos de que queramos que aparezca la acción y el rostro autoritario del Estado. Se concentra, hay una tendencia a una concentración entonces de los organismos de decisión. En la práctica, como un organismo tripartito quedaría casi únicamente el organismo de los salarios y todos los otros organismos pasarían al rectorado del Estado. Ustedes dirán, para concluir, entonces no hay aspectos positivos, que a veces nos mencionan eso. Los aspectos positivos aparecen por el lado del aumento de los derechos individuales, de los derechos personales, que pueden servir entonces de una especie de
de velo para ocultar la verdadera naturaleza de este proyecto del Código del Trabajo. Precisamente por ello, creo que hay una obligación no solo de los trabajadores, sino de todos los sectores con pensamiento crítico, con una visión de cambio, de empezar a esclarecernos sobre estos temas, de denunciar la naturaleza de este proyecto y sobre todo de preparar acciones que puedan contener esta ofensiva que está presente en este proyecto. Y quiero concluir con algo que se observa, porque no solo hay que verlo en ese nivel, sino que muchos de estos aspectos de cambio hay que verlo especialmente en las luchas que en este momento está teniendo la clase obrera a nivel mundial. Porque la paradoja de que mientras hay esta especie de retroceso de 7 siglos de acá, la clase obrera está retornando al escenario público. Y sería bueno repetir las frases de varios movimientos, sobre todo voy a recoger el manifiesto del movimiento que se llama Precarios Inflexibles, de Portugal, que es un movimiento sindical, como conocerán. El manifiesto dice más o menos, no lo voy a decir textualmente, pero dice lo siguiente: si nosotros los precarios, los que no tenemos derechos a vacaciones, los que no tenemos derecho a la seguridad social, los que no tenemos derecho a embarazarnos, los que no tenemos derecho a la estabilidad, los que encontramos que la flexiseguridad tiene dos lados, la flexi para los trabajadores y la seguridad para el patrono, hoy día queremos decir que es verdad que somos precarios, pero seguiremos inflexibles en la lucha. Muchas gracias. Bueno, ahorita darle el paso a... Como siempre parte de las organizaciones a repensar y a pensar cómo querer cambiar en algo el mundo, y a veces no se puede en poco. Entonces, en esa medida, comentarles que nosotras, bueno, yo participo en una organización nacional que se llama la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas. De hecho, soy socióloga, pero cuando se abrió este tema del Código del Trabajo, nosotras conversamos con las compañeras de la CEOLS, con la Comisión de Género de la CEDOCUR, las compañeras trabajadoras domésticas no remuneradas y no remuneradas del hogar, y la Asamblea. Entonces nos juntamos y estamos teniendo mesas de trabajo en relación a analizar qué queremos con el Código del Trabajo y qué nos parece el Código del Trabajo. Entonces, el primer elemento que nosotros hemos planteado es cuestionar y no reconocernos en el Código del Trabajo presentado por el gobierno, y más bien intentar reconocer la posibilidad en este tiempo de trabajar un Código del Trabajo que nos represente a nosotras y a nosotros, y tratar de abrir este campo de los diversos o de las diversas voces de las trabajadoras y los trabajadores. Nosotras, de hecho, venimos trabajando un tiempo este debate de cómo ubicar el trabajo ahora, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, digamos, hemos podido observar una serie de elementos que les voy a comentar. Entonces, indicar que este análisis, sobre todo el tema del Código del Trabajo, no es mío, es colectivo entre varias organizaciones y varias mujeres. Ahora, en el tema específico, que lo voy a plantear como elemento general y ahí poner estos debates más organizativos, de hecho, nosotros ubicamos que a nivel global hay en este momento una apertura hacia una dificultad en donde se profundiza una crisis del capitalismo. Por un lado está Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que, digamos, defienden de una u otra manera todavía el modelo neoliberal, que está en una caída y, digamos, en una crisis muy fuerte. Nosotros recibimos clases en la maestría de un profesor que es William Dickinson. Si pueden después pedir sus documentos, es muy bueno. Y él nos explicaba y nos decía, y yo coincido con su tesis, de que estamos yendo hacia la apertura de un mundo multipolar. Y entonces, en ese sentido, esta caída de este paradigma que apareció en los 80-90 como el modelo privatizador, y la apertura hacia otro que expresa desde el polo BRICS, China, etcétera, ¿no? Que se están disputando en este momento no solamente los recursos del territorio y el trabajo, sino
los modelos globales, las globalizaciones, la fuerza del trabajo, pero el dominio realmente internacional del planeta. Y en ese sentido, pensar el Código del Trabajo es, como decía Napoleón, un reto que va más allá de este Código del Trabajo, es ver cómo se están dando esas fuerzas entre el capital y el trabajo a nivel global, a nivel local y a nivel regional. En ese sentido también, revisando algunas tesis del marxismo, hay tres cosas que a mí me llaman en este momento la atención, que también van en consonancia con lo que dice este autor, ¿no? Primero, cómo hay una disputa geopolítica de estos dos, digamos, grandes sectores, de grandes bloques a nivel mundial, que nos estarían dividiendo a todo el mundo, pero también hay una disputa de las fuerzas del trabajo que decía Napoleón y también del sistema monetario internacional. Entonces quiero decir esto porque, digamos, eso indicaría que a nivel del mundo y a nivel del Ecuador y a nivel de estos países, entre comillas, progresistas, estamos alineados a una transición global, local y nacional, de un modelo hacia este otro, que está por definirse. Y en esa definición, digamos, pueden haber momentos de convulsión muy fuerte políticamente, como también pueden haber momentos de reorganización de las fuerzas, no solamente de la clase dominante, sino también de las fuerzas de las y los trabajadores. Entonces, sí es cierto, puede venir toda una crisis muy fuerte del tema del dólar, ¿no? Como hemos oído, el dólar en este momento está siendo desdolarizado del mundo. Entonces, en China, por ejemplo, está creciendo el yen y el yuan, esta posibilidad de los petrodólares a que sean petrobrics, toda esta tensión de la transformación de la arquitectura financiera internacional es algo que está moviendo el mundo. Y todo esto al mismo tiempo acompañado de lo que decía Napoleón, el disciplinamiento de la fuerza de trabajo a nivel global. Entonces, desde mi punto de vista, este código laboral no está solamente pretendiendo transformar ciertas cosas de la Constitución, se está alineando a un proceso. Yo no sé si vimos nosotros en el partido Ecuador, donde fue Correa, Evo, etcétera, que planteaban la apertura de un nuevo orden mundial, y es real, eso está en disputa. Este viejo orden mundial neoliberal y este otro orden mundial con un rostro capitalista, nacionalista, etcétera, que está siendo comandado por China. Y entonces, en esa disputa tan fuerte, con una anunciación de que se viene una crisis de desdolarización mundial, países como los nuestros, en donde el sistema prioritario es el dólar, donde la expropiación de las fuerzas de la naturaleza son el eje central del extractivismo y del modelo actual del gobierno, y el tema de la fuerza de trabajo como elemento central para pasar a esta otra forma, digamos, de modelos de desarrollo, es muy fuerte lo que se viene. Y entonces pareciera además que es como que si estuviéramos en un momento de una crisis tan fuerte, y este otro sujeto, que es el sujeto organizado de las y los trabajadores, de las mujeres, de los hombres precarizados, de quienes estamos defendiendo de una u otra forma derechos, de quienes tenemos el contacto directo con la naturaleza, apareciéramos como si no estamos organizados y no tenemos oportunidad. Y más bien, justamente antes de entrar ya a la especificación del Código de Trabajo, yo creo que a pesar de esta crisis global, esta transición es una oportunidad para la emergencia de la clase trabajadora, de las mujeres, de los indígenas, como un posible sujeto revolucionario que ponga en cuestión justamente a estas dos formas o estos dos rostros del capital reorganizándose. Es también contradictorio porque mientras tenemos esta convulsión y esta situación global, que datos la sentimos y en otro momento no, también es un momento de la mayor desorganización de la clase trabajadora, no solamente de los sindicatos, sino de los pueblos en general, que pensamos que el derecho al trabajo, que el derecho a la vida, que la Pachamama, que la equidad entre hombres y mujeres, que deberíamos avanzar hacia una forma más justa de convivencia en la sociedad y en el planeta. Entonces, digamos, con ese contexto, entender ahí lo que está pasando con el Código del Trabajo para nosotros es un reto, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos visto, por un lado, le hemos hecho seguimiento a nivel de los medios de comunicación a los discursos, o sea, la parte estético-cultural del discurso del trabajo. Y vemos cómo desde el 2008,
digamos, desde la época neoliberal hasta el 2008 y desde el 2008 para acá, hay un cambio en el discurso público del trabajo. Mientras antes del 2008 y sobre todo en tiempos neoliberales el trabajo era lo más despreciable, lo menos recuperado por el Estado, ahora el discurso del trabajo, de la productividad del trabajo como dignificación, como más o menos el elemento central del buen vivir, está siendo recuperado por el Estado. No estoy diciendo si estoy a favor o en contra, estoy diciendo lo que nosotros analizamos en lo que observamos de los discursos públicos. Y entonces ustedes pueden observar en el telégrafo cómo todos los 1 de mayo y alrededor del 2008 los discursos en torno al trabajo van en el sentido de la recuperación del derecho laboral. En el 95, con el gobierno de Borja, se quebró ese discurso y se quebró el derecho laboral como algo cotidiano, fundamental y una demanda frente al Estado. Sin embargo, se peleaban los derechos. Pero, digamos, el Estado lo relegó y eso quedó fuera de la normativa legal. Desde el 2008, en cambio, entra el derecho laboral como un elemento discursivo público, no solamente del Estado. Entonces ahora tenemos que reorganizar, tiene que entrar una nueva fuerza del trabajo, los jóvenes, a reemplazar a la vieja fuerza de trabajo, y entonces hay que modernizar, no hay que tecnologizar, hay que darle nuevos instrumentos, el Internet. Por ejemplo, las compañeras de las comunidades, las más jovencitas, de acuerdo a los estudios hechos, muestran cómo ellas tienen el acceso y saben manejar Internet, saben manejar una computadora y sus madres no. Entonces, las madres salían desguarnecidas a un mercado laboral. Ellas salen con cierta tecnología para ofertar su fuerza de trabajo. Entonces, estas transformaciones, tanto discursivas como prácticas, se van generando. La otra cosa que hemos observado es esta idea del trabajo como un elemento público, no solo para el crecimiento, sino para el buen vivir, para el socialismo del siglo XXI, como el elemento que debe ser no solo dignificado desde el Estado, sino que tiene que ser cuidado y protegido desde el Estado. Mientras en tiempos neoliberales lo que había era una desregulación, una digamos, liberalización del trabajo en donde tú no estabas sino tú frente al capital financiero para poder entregar tu trabajo. Entonces ahí no había Estado, no había regulación. Y ahora estamos avanzando más bien a una especie del Estado normatiza, organiza, no solamente disciplina y controla, sino regulariza el trabajo, organiza el trabajo, distribuye el trabajo, porque la acumulación de capital implica redistribución del trabajo. Y en ese sentido, no solamente en las áreas del... Por eso es que hay trabajo de cuidado en las casas y fuera de las casas. El Estado está en este momento central reorganizando ese proceso. Y entonces por eso entendemos que el Código del Trabajo es una de las leyes que ha dado paso en esa reforma del Estado a regularizar el trabajo, a reorganizar ese trabajo, porque ya hay la ley de servidores públicos y hay una serie de reformas estatales. La otra es este cambio que es elemento central también, en donde parte de la regularización del trabajo, de establecer una nueva relación entre el Estado, los sectores privados que necesitan la fuerza de trabajo y el trabajador y la trabajadora, se coloca el salario. Este elemento en donde ya no tienes que solamente tener un ingreso, ya no tienes solamente que ser pagado, y se recupera la figura del salario como el elemento central de esta relación tripartita. Y a decir de muchos economistas, cuando hay esta transformación, por ejemplo, en tiempos neoliberales, la palabra salario incluso había perdido valor. Ahora, en tiempos desarrollistas, la palabra salario recupera un valor. ¿Por qué? Porque para modelos como estos hay una necesidad fundamental. La fuerza del trabajo no solamente se redistribuye para generar ganancia, para generar plusvalía, para generar excedente, para sostener los ciclos de reproducción del capital, sino que esta fuerza de trabajo también sirve para poder, digamos, sostener los modelos de ampliación del consumo. En tiempos neoliberales, el consumo era un problema individual, ahora es un problema estatal. En tiempos neoliberales el Estado se achicaba,
el tema de los servicios era tu problema, el tema de la salud debía ser privatizado y era tu problema, el tema de la educación era el problema de las madres, el tema de las empresas estatales era problema individual. Y ahora, en cambio, el Estado se preocupa por mejorarte tu salario para que accedas al consumo, el consumo se amplía y se dinamiza el proceso de aceleramiento de la reproducción del capital. Digamos, entre otras cosas, porque tengo corto el tiempo. Luego, indicar que además nosotros encontramos en este Código del Trabajo también ciertas cosas como que ya no son solamente estético-discursivas y de organizadas inteligentemente. Entonces, por ejemplo, en el caso del Código del Trabajo, ustedes verán en la primera parte toda una cápite que habla acerca del reconocimiento de la economía del cuidado, es decir, del derecho de las mujeres a exigir del Estado una protección a todo el trabajo doméstico no pagado. Sí, porque el trabajo doméstico pagado ya fue reformulado y tiene un salario, según los artículos que tenemos. Y en este, además, hay un conjunto de elementos que se reconocen. Por ejemplo, el trabajo de las mujeres que son, digamos, las trabajadoras sexuales, está con amarillo, pero a ser considerado si va a ser un trabajo regularizado o va a ser, y va a quedar como hasta ahora, un trabajo liberalizado. Hay el trabajo de reconocimiento de las niñas y niños, y hay una serie de elementos que se reconocen. O, por ejemplo, el hecho de reconocer el trabajo de la economía popular y solidaria, de la autogestión, de este trabajo para la sobrevivencia. Sin embargo, ustedes acaban de leer esa primera parte, que es el reconocimiento formal de los derechos laborales, e inmediatamente viene un primer artículo que dice, vamos a reconocer el trabajo como un trabajo subordinado. ¿Sí? Y luego, en torno al conjunto de elementos que usted encuentra, el gobierno le dice, es que el problema para nosotros es la mensualización. Y entonces esos aspectos están con amarillo. Sin embargo, usted sigue leyendo el Código del Trabajo y dicen cosas sumamente complejas como que el gobierno sí respetará la huelga fuera de las empresas. Entonces tú dices, pero no, es que no está respetando el derecho a la huelga. Y cuando lees, dice, no, es que sí está respetando el derecho a la huelga. Y entonces, en el Código del Trabajo, el gobierno promueve formas de asociatividad, sí, pero las formas de asociatividad, incluso de cierta protesta legal, no significan necesariamente que los y las trabajadoras, organizadas o no organizadas, pudieran demandar al Estado, digamos, el acceso y el derecho a la definición libre de su propio trabajo, que es el elemento central de esta disputa. Pienso que el otro elemento central de esta disputa es quién organiza el tiempo del trabajo. Y eso es algo que no está en la discusión pública y es una discusión más de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. El tiempo del trabajo no es cualquier cosa. Desde el marxismo, el tiempo del trabajo, si es que tú miras el trabajo en una comunidad, el tiempo del trabajo como trabajo propio, como trabajo en donde tú decides la producción que tienes y cómo organizas la producción, genera un tipo de valor de uso, genera un tipo de relación en torno al trabajo, genera un sentido de apropiación del control directo de la producción. Cuando tú, en el tiempo del trabajo, lo conviertes, como decía Napoleón, en un tiempo individual y en el intercambio individual de ese trabajo, por más asociado que estés, a favor del trabajo además que genere un producto individual, eso ya genera valor de cambio. Y eso hace entonces que ese trabajo sea cotizado y sea un trabajo que necesita estar constantemente dinamizado en el mercado laboral, pero sujeto a aquel que necesita ese trabajo, que es aquel obviamente que necesita generar ganancia a partir de ese trabajo. Entonces, el Código Laboral está regularizando, sí, está reorganizando, sí, está generando derechos para los trabajadores, sí, está impulsando formas de asociatividad, sí está haciéndolo. Y eso genera la ilusión en el trabajador de que el Estado está protegiendo derechos y que el Estado está defendiendo a la clase trabajadora. Sin embargo, y por eso el FUD y las organizaciones estamos en cuestionamiento de este Código Laboral, porque si bien no es explícitamente neoliberal, que en formas neoliberales internas también este Código Laboral lo que hace es liberalizar la fuerza del trabajo poniéndote el sentido de la igualdad, de que vas a ser reconocido frente al Estado,
pero intensificando y organizando de tal manera tu relación laboral que va a extraer de ti aquello que se llama la intensidad del trabajo. No solamente la ampliación de la cantidad, que era en el tiempo neoliberal, de 8 horas, luego terminabas trabajando. En el caso de las mujeres, ustedes deben haber visto los datos de carga global de trabajo. Las mujeres semanalmente trabajamos 28 horas en relación a las 22 horas que trabajan los hombres. Eso se llama un incremento del tiempo de trabajo en cantidad. Ahora estamos yendo a un incremento del trabajo en intensidad y en cantidad, pero sobre todo en intensidad. Entonces, resulta que nosotros ahora tenemos compañeras que tienen que estudiar, sacar su maestría, poder tener otro tipo de elementos para ingresar al mercado laboral, para regularizarse con las 8 horas, o por ejemplo los trabajadores estatales firman un contrato que dice 8 horas, sin embargo, en las 8 horas tienen que cumplir muchas cosas y como todavía hay formas neoliberales establecidas en la relación con el trabajo, se incrementan 2 o 3 horas que no son reconocidas por el Estado. ¿Sí? Y entonces, todas esas complejidades, esta mixtura entre formas desarrollistas y neoliberales están en el Código del Trabajo, pero obviamente el gobierno tiende a ir hacia este otro modelo, en donde el Estado es el elemento central, mediador, o que se pone por sobre la relación de clases en la relación con el trabajo. Decir que para nosotras, en el caso ya de lo que nos corresponde como organizaciones de mujeres, el Código del Trabajo nos es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo vuelve a ratificar lo que ya vivimos en los 80, pero de otra manera, que es de esta tesis que varias de nosotras estamos trabajando, que es la feminización de la acumulación de capital. Es decir, nosotras ingresamos no solamente al mercado laboral, sino a la estructura del capital, en donde sostenemos el trabajo reproductivo y el trabajo, digamos, todo está reconocido en la Constitución ahora como trabajo productivo, en el remunerado y en el no remunerado. Ahora somos ayudadas por nuestras colegas, que son las trabajadoras domésticas remuneradas, que pueden ayudar a sostener esta liberalización de la fuerza de trabajo femenino, que entra modernizada a la estructura del capital. Y en el Código del Trabajo tú observas con claridad cómo nos igualan a las mujeres con los hombres, somos reconocidas como derechos iguales. Sin embargo, ya en el texto práctico, en la vida cotidiana, nuestro trabajo es invisible, desvalorizado y sigue siendo de menor salario, con ciertas discriminaciones y brechas muy fuertes en relación al trabajo masculino y femenino. Como ustedes saben, todos los trabajos que son de mujeres, de jóvenes, a ustedes les va a pasar cuando salgan a trabajar, o si otros ya están trabajando, y al rato que sale este trabajo, el trabajo de mujeres indígenas, de mujeres campesinas, estos trabajos siempre son trabajos desvalorizados por el Estado. Y termino diciendo finalmente que en esa perspectiva, digamos, a nosotros lo que nos espera es un trabajo feminizado con ciertos derechos laborales reconocidos en el Estado, con un incremento de la intensidad de la carga global de trabajo, no necesariamente solo de la cantidad, sobre todo de la intensidad del trabajo, y al mismo tiempo con una imposibilidad de poder tener y construir formas organizativas autónomas propias o sindicalizadas que nos permitan defender todas nuestras formas de trabajo. Entonces, por ejemplo, está la ley de la economía social y solidaria, por un lado, ahí hay un 84% de mujeres que sostienen esas formas de trabajo precarizadas. Están las mujeres del sector de la economía del cuidado no remunerado, están las mujeres para las que
que van a terminar. Sin embargo, nosotros con un momento en donde en el que hay evento digno, sino a retroceder en sus todo lo que implica el trabajo, al menos. Pero en lo que nos implica a nosotros. Muchas gracias. Un poco de cualquier paquete de reformas o de código integral que realmente ni siquiera se ha discutido en el país. Esta es otra de las calamidades que hemos tenido, sobre todo en este nuevo régimen que me parece un poco aventurado decir que ya no es neoliberal, como acabo de escuchar, ¿no? Que es un gobierno desarrollista, podría tener algunos visos, alguna cuestión, alguna orientación, pero en el campo, por ejemplo, que estamos tratando en este momento, es claramente neoliberal. ¿No es cierto? La doctrina neoliberal plantea la flexibilización laboral como una tesis fundamental. Y realmente este proyecto del gobierno es un proyecto más regresivo que el que se reformó, ¿verdad?, en 1991, ¿no es cierto?, con Rodrigo Borja, que también era otro neoliberal aquí en el país. Porque muchas veces, pues, hemos hecho los análisis económicos, políticos, sociales, y resulta que a algunos de los expresidentes les salvamos y les decimos, bueno, hubo pues una posición un poco desarrollista, un poco progresista de ciertos regímenes, pero resulta que la ley 133 de noviembre de 1991 del neoliberal Rodrigo Borja Ceballos, aquí en el país, realmente es un pálido reflejo de lo que se está proponiendo en este proyecto de código del neoliberal Alianza País, ¿verdad? Del neoliberalismo de Alianza País. Miren, es evidente que puede existir
una situación pues de una reorientación en algunos de los aspectos que nosotros hemos tenido ya como tradición en el manejo de la actividad laboral y de las relaciones laborales en el Ecuador. Pero lo que sí es importante destacar de manera directa es de que, por ejemplo, este proyecto, este borrador, no toma en cuenta, pese a que enumera las diferentes formas y tipos y clases de trabajo, pero no toma en cuenta sino al trabajo subordinado. Efectivamente, por eso le denomina, hoy está tratado de cambiarlo porque realmente ha sido criticado muy duramente, le denomina Código Orgánico de Relaciones Laborales. Y resulta que las actividades laborales en el Ecuador, en por lo menos un 70 o más %, no son actividades de relación laboral o de trabajo subordinado, sino de trabajo informal, de trabajo autónomo, de trabajo independiente, en definitiva, pues, de trabajo que no está bajo relación de dependencia. La mayor parte de las actividades laborales en el Ecuador es trabajo informal, es trabajo autónomo, es trabajo independiente, es trabajo por cuenta propia. Pero a esas actividades no los toma en cuenta el Código. Y esta es una situación que deberíamos discutir un poco más, ¿no? ¿Cómo es posible que estos señores están tratando de efectivamente señalar de que es un código que va a relacionar o digamos a tomar en cuenta todos estos tipos, pero enseguida, después del artículo 1, ¿no es cierto?, comienzan a señalar de que en definitiva este código solamente se refiere a las relaciones subordinadas, de dependencia. Es un asunto que sí deberíamos realmente tomar en cuenta para el análisis. Otra de las cuestiones es de que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el hecho de que este código o esta propuesta está incentivando o está tomando en cuenta la intensificación del trabajo y no la prolongación del trabajo, ¿no es cierto? Y no, pues, la ampliación de la jornada de trabajo. Es esto último lo que está propiciando este proyecto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La prolongación de las jornadas de trabajo y no la intensificación del trabajo, de manera directa, de manera precisa. Este instante, como ya se ha señalado, efectivamente de lo que se trata es de dejar a discreción de los empleadores y de la administración pública el manejo de los horarios y del tiempo de trabajo de todas las actividades. Ya no existe la jornada de trabajo de 8 horas. Pueden existir jornadas de trabajo hasta de 14 horas diarias. Eso dice el proyecto. Y ya no existe la jornada semanal de trabajo de 40 horas. Puede ser una jornada, naturalmente, pues, tomada en cuenta en todos los días de la semana, inclusive en los días, naturalmente, festivos o de descanso obligatorio, como se llamaban hasta este momento. Es decir, hay una discrecionalidad para poder manejar las jornadas de trabajo en el país. ¿Eso qué significa? Volver a 500 años antes, en donde el capitalismo originario, pues, en lo que se basaba en la acumulación, ¿no es cierto?, era en base a la prolongación de la jornada de trabajo y no precisamente en la intensificación. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Otra cuestión interesante: los trabajadores que ganan la remuneración básica, $340, no pagan impuesto a la renta. Sin embargo, si es que es como está pretendiendo el proyecto, ¿verdad?, y que está pretendiendo también el régimen desde hace mucho tiempo atrás, de juntar en la remuneración básica unificada también los décimos, tercero y cuarto, y obviamente tratar también de acumular en la remuneración básica el pago
¿no es cierto?, mensualizado, incluso del fondo de reserva. Lo que se pretende es, naturalmente, en remuneraciones un poco más elevadas, pues que todos contribuyan con el impuesto a la renta. Es un tema también de tributación. Aquí, miren ustedes, no es una cuestión, qué sé yo, de recambio o de reciclaje para que el señor Carrasco haya salido del SDI hacia el Ministerio de Trabajo o de Relaciones Laborales, sino que efectivamente lo que se va es también a topar aspectos económico-tributarios. Y en este asunto, en este aspecto concreto de las remuneraciones, pues piensen cómo esta gente está orientando el asunto para que trabajadores que tienen un nivel que sea mejor, incluso que reciben un poco más de la remuneración básica, con la acumulación, digamos, con la suma de los décimos y del fondo de reserva en la remuneración, van a ser sujetos tributarios, que es lo que interesa en este momento para la recaudación y para toda la política de este gobierno. Otra cuestión que me parece a mí que es necesario destacar es el tema de la huelga. Prácticamente a la huelga le están convirtiendo, ya lo convirtieron cuando sacan, ¿no es cierto?, de la posibilidad del derecho de huelga también a una cantidad inmensa de trabajadores del país, que son los trabajadores públicos, los servidores públicos. No pueden hacer huelga. Aquí existe, en este país, existe una prohibición de hacer huelga, y además está penalizado hacer huelga, ¿verdad?, paralizar las actividades, suspender las actividades a los trabajadores públicos. No pueden ellos hacer un sindicato, los trabajadores públicos. No pueden hacer un sindicato, también está penalizado. Estamos volviendo a antes de la Revolución Francesa, cuando a través de la ley militar se prohibía la asociación de los trabajadores y se prohibía la huelga. Vean ustedes, estamos pues en una situación regresiva increíble, ¿no? Yo pienso que este proyecto, este Código del Trabajo, tiene una posición regresiva mayor que todas las anteriores, Han existido, obviamente, reformas del Código del Trabajo en el país durante varias épocas. La peor fue la de Rodrigo Borja, naturalmente, pero pues pensemos también en todo lo que ocurrió con las leyes Trolle, con la ley de reforma a las finanzas públicas, en donde introdujeron reformas al Código de Trabajo y donde pues efectivamente impusieron la jornada, digamos, la trabajo por horas, e impusieron la limitación y los topes para la contratación colectiva en el sector público especialmente, etcétera, etcétera. Es decir, un control efectivo. Miren ustedes, es importante que nos demos cuenta, sobre todo del tema de la legislación que tiene que ver con las actividades colectivas. No así, no tiene mucha, incidencia el tema del trabajo individual, el tema de la relación individual, sino los temas del derecho colectivo. Aquí se prohíbe la organización sindical a la mayor parte de trabajadores ecuatorianos. Es una minoría la que está organizada. Y por eso es definitivamente la falta de respuesta en este instante del movimiento sindical ecuatoriano. Aparte de que está dividido, tenemos un empate de 4 organizaciones en favor del gobierno y 4 organizaciones que estarían con crítica o independencia con el gobierno. Digamos, el Frente Unitario de Trabajadores más la UGT. Y naturalmente esa división y también la falta, naturalmente, de crecimiento en la organización sindical del país ha hecho que no tengamos una respuesta adecuada. Ya sabemos qué es lo que va a pasar con el proyecto en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a aprobar en paquete esto, como aprobó
efectivamente toda la legislación anterior. Va a llegarse allí y no se va a discutir en este periodo legislativo, en este último periodo legislativo, digamos, del gobierno, entre comillas, desarrollista del señor Correa. No se ha debatido en la Asamblea Nacional. No existe una posibilidad de que las leyes se construyan adecuadamente, incluso este tema de socialización del Código del Trabajo, como ocurre con la socialización de la Ley de Aguas, como ocurre con algunas otras leyes que están tramitándose en el país. Resulta que es una farsa. Y por lo tanto, tenemos nosotros la dificultad de que pese a que aquí en la academia, aquí en la universidad o en los sindicatos o en una serie de eventos que se están desarrollando, que se pueden desarrollar, de paso les quiero invitar también a un seminario que conjuntamente con la carrera de Sociología vamos a realizar, la carrera de Derecho, a finales del mes de julio, sobre las reformas al Código del Trabajo. Y también a los compañeros dirigentes sindicales que están acá, pues el día 29, 30 y 31 de julio se desarrolla aquí en la facultad un seminario sobre las reformas, los proyectos de reforma laboral. Porque otra cosa extraña es la siguiente: hace 2 años el Frente Unitario de Trabajadores presenta un proyecto de Código Orgánico del Trabajo que está archivado en la Asamblea Nacional. Y a mí me parece que nosotros lo que tenemos que discutir es, en primer lugar, el proyecto presentado, ¿no es cierto?, por los trabajadores organizados, y que es un proyecto que tiene realmente efectivamente deberíamos tomarlos en cuenta en el debate, confrontando con este proyecto toda la legislación laboral en el Ecuador. Yo quisiera, en el tiempo que falta, hacer algunos otros señalamientos que son importantes para que ustedes se den cuenta cómo es que este proyecto de ley, que este proyecto que está debatiéndose y que estamos nosotros acá comentando, pues realmente también contiene aspectos bastante complicados. Introduce cuestiones que, como aquí ya se ha dicho, son a lo mejor atractivas, porque incorpora, por ejemplo, temas que tienen que ver con la organización sindical por rama de actividad, que naturalmente tiene una correspondencia con lo que podría ser la contratación colectiva por rama de actividad. Eso realmente está en el proyecto de los trabajadores. Pero naturalmente en este proyecto lo que se trata es, en definitiva, de establecer, ¿no es cierto?, todavía como una simple propuesta disque para el debate. Y créanme que si es que nosotros leemos las disposiciones desde el punto de vista declarativo, pues hasta se podría aceptarlas y se podría decir que sí vale la pena que los trabajadores puedan organizarse por rama de actividad, y que obviamente esa organización les va a permitir un crecimiento importante, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, y que inmediatamente se podría dar paso, ¿verdad?, a la posibilidad de una contratación colectiva por rama de actividad, porque esa es la circunstancia correlativa. Y luego viene la posibilidad de que, si es que no se cumplen con aquellos acuerdos que están constando en el contrato colectivo, en el caso de vamos a realizar la huelga, los trabajadores, para reclamar después del pliego de peticiones que no se están cumpliendo los términos acordados por las partes en esa negociación. Primero, que en definitiva no están dadas ninguna de las condiciones para esa posibilidad. Primero, es decir, no habría posibilidad de huelga, realmente.
Y segundo, si es que se impone, si es que se establece una posibilidad de huelga, este momento se está naturalmente sacando la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar la huelga dentro de los locales de trabajo. Esta ha sido una tradición en el Ecuador y en buena parte de los países en el mundo entero, pero naturalmente nosotros estamos copiando una situación que viene dándose desde hace mucho tiempo, digamos que en la larga historia, ¿verdad?, de la legislación laboral colombiana, que en definitiva allí el Código colombiano prohíbe que los trabajadores puedan realizar la huelga dentro de los locales. Esto implica lo siguiente, que en primer lugar se está obviamente señalando que los trabajadores, cuando hacen una huelga, van a realizar daños a la parte material, ¿no es cierto?, de las instalaciones fabriles o de las empresas. Es decir, se está criminalizando una vez más a los trabajadores. Porque ¿cuál es la explicación que existe para que los trabajadores no puedan hacer una huelga dentro de los locales? Dice, porque los trabajadores pueden dañar las maquinarias y pueden dañar los equipos o puedan destruir determinadas situaciones materiales de la empresa. Es decir, antes que los trabajadores o previamente a que los trabajadores puedan intentar realizar una huelga, se les está diciendo que ustedes van a hacer daños y van a cometer atropellos en contra del patrimonio de las empresas. Esa es la explicación que se está dando. Una situación realmente reprochable desde todo punto de vista. Otra de las cosas, ¿para qué sirve que el trabajador pueda realizar realmente todo un esfuerzo de organización, de conquista en una contratación colectiva, si es que no se cumple ese contrato, no se cumple la ley? En definitiva, ¿qué es lo que ocurre normalmente en este tipo de conflictividad? Los trabajadores entregan un pliego de peticiones y naturalmente en un momento determinado pueden declarar la huelga. ¿Para qué sirve esa declaratoria de huelga? Bueno, para que los trabajadores puedan hacer la huelga en la calle, para que los trabajadores en definitiva no puedan impedir que en definitiva con trabajadores sustitutos, ahí sí de manera directa, se pueda continuar en las actividades laborales dentro de esa empresa. Por lo tanto, en el campo de las relaciones laborales colectivas, definitivamente este código está llevándonos a una eliminación, a una prohibición de la posibilidad del ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho fundamental que han conquistado los trabajadores en todas sus luchas de la historia. Para concluir, porque efectivamente ya tenemos el tiempo, quiero decirles a ustedes que a pesar de todas estas circunstancias que acabo yo de mencionar, en el sentido de que estamos disminuidos en la capacidad de respuesta, que el movimiento sindical está dividido, que tenemos varias situaciones en las cuales en definitiva no podemos acceder ante la opinión pública de manera como quisiéramos nosotros. En definitiva se nos cierran espacios en los grandes medios de comunicación, no podemos hacer un debate muy amplio porque en definitiva pues los recursos que se tienen desde los trabajadores e incluso desde las universidades son escasos, son pues difíciles. Sin embargo, yo confío en que hagamos todo lo posible para tratar no solamente de difundir, de analizar lo que se está proponiendo desde el gobierno, sino también tomar en cuenta que el movimiento social en términos generales en el país se está recomponiendo. Sí tenemos esperanza de que efectivamente con las movilizaciones que se están anunciando y con la necesidad de que lleguemos a una posibilidad de organización un poco más fuerte y que tengamos oportunidad que continuar en nuestro análisis en todos los espacios que podamos hacer, pues
lleguemos por lo menos a incentivar a una gran parte de la población, en el sentido de que tenemos un proyecto, los trabajadores tienen un proyecto de ley que debe ser tomado en cuenta y debe ser tratado y debe ser analizado también en estos foros. Nosotros estamos proponiendo en el seminario que será para finales del mes de julio, y que en definitiva sí es posible que lleguemos por lo menos, ¿no es cierto?, a una etapa no solamente de discusión, de análisis en nuestros espacios, sino también hacia los espacios populares que pueden abrirse simplemente con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, ¿no es cierto?, haciendo lo posible para que en definitiva se comprenda aquí en el país que existen también otras posiciones críticas hacia la política de este gobierno, y que en este caso del derecho laboral, del código laboral, pues se trata de una situación bastante complicada y que debería ser tomada en cuenta de manera estricta en todos estos ambientes y en todas estas posibilidades. Muchas gracias. Agradecemos también la intervención del doctor Rivadeneira, y ahora damos la palabra a Andy de la Central. Bien, muchas gracias, compañeros. Buenas tardes con todos. Creo que para estar a tono con la jerga futbolística, creo que tiene tarjeta roja ya este código. ¿No es cierto? Con lo que ha explicado el doctor Rivadeneira, con lo que han señalado los anteriores compañeros expositores, para todos creo que queda claro que ya tiene tarjeta roja este código. Pero también debe quedar claro algo, que esto es también para las generaciones que vienen, es también para nuestros hijos. Y ahí está el compromiso en donde deberíamos nosotros participar para oponernos a esto. Ya han señalado, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, los problemas que tenemos y por qué se le sacó tarjeta roja a este. Yo ahora quiero señalar más bien qué es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la propuesta? Entonces yo digo, la misma Constitución de Montecristi dice que, y señala que los derechos deben desarrollarse de manera progresiva, ¿no es cierto? Entonces, no existe progresión alguna, más bien existe una regresión, decía el doctor Rivadeneira, acerca del tema de los derechos laborales, sean estos individuales o colectivos. Y algo que conservo en mi mente, unas palabras del doctor Rivadeneira cuando fue mi profesor acá en Ciencias Internacionales, que todo derecho que esté diseñado en el mundo está hecho para ser respetado. Y así debería ser, siempre debería ser así. Está diseñado para ser respetado, y este código orgánico, tal como está redactado, no respeta ni derechos individuales ni derechos colectivos. Entonces, volviendo a retomar la idea del qué hacer, yo propongo que este actual código del trabajo que tenemos, ¿no es cierto?,
organización sindical. Así es, correcto. Entonces, el tema de la contratación colectiva se debe entender como cualquier otro contrato, con ciertas diferencias, que entre este tal Rodrigo Castellanos y el Mario Morales, que es el empleador, nos ponemos de acuerdo respecto de las condiciones de trabajo que vamos a tener y de la mejora que vamos a tener a nuestras remuneraciones. Pero resulta de que en el sector público no sucede eso, porque hay resoluciones, hay decretos, hay acuerdos que limitan eso. Yo tengo más dinero del que tenía y voy a darle a los trabajadores, pero no puedo, porque este decreto o esta resolución del Ministerio de Relaciones Laborales ya ordenan que debe pagarse solo hasta esta cantidad. Entonces están limitando también la contratación colectiva. Yo no quiero hablar mal de los funcionarios que existen ahora en el Ministerio de Relaciones, pero cada vez que pregunto a un inspector de qué tema trató la tesis, a un inspector del trabajo, ellos me dicen que eran temas penales. La mayoría. O sea, ni siquiera se buscan a los chicos, que está bien pues que cojan a los chicos que recién salen de la universidad, porque en su mayoría son bien jóvenes. Está bien, pero por lo menos deberían buscarles a alguien que hizo un tema laboral. Deberían consultarles a los profesores pues de derecho laboral, a los laboralistas deberían consultarles y decirles, a ver, cuáles eran los mejores estudiantes en el tema de derecho laboral, y a ellos involucrarlos en esta tarea. Pero se buscan a los que hicieron temas penales, a los que les gusta el tema penal. Y el programa de mi primer empleo se convirtió en el programa de mi primer desempleo. Sí, porque no dura ni año, los votan. Y ellos también viven un proceso de lucha y de criminalización. Si algo hacen mal, si algo dicen, se acaba el contrato, ¿no? Entonces, yo creo que el tema apunta principalmente por ahí, compañeros. La una parte a que deberíamos hacer de este problema nuestro problema, por las generaciones que vienen atrás, por nuestros hijos, ¿no es cierto? Que ya no solo nos va a afectar a nosotros, también les va a afectar a ustedes, que quienes están detrás de nosotros. Creo que me quedan 3 minutos. Yo se voy a respetar. Vean, compas, ya les veo cansados. Hay esta invitación que ha realizado el doctor Rivadeneira, me parece muy bien, asistiremos, daremos nuestros puntos de vista. Hay la invitación que señaló la compañera para el 17. También para la semana siguiente en la Universidad Andina vamos a hacer las mesas de trabajo de todas las formas de trabajo, la agrícola, el sindical, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a sacar una propuesta de código del trabajo, como les decía, con las compañeras de la CEOS, de la CEDOCU, de las trabajadoras no remuneradas, y al día siguiente se le va a llamar a la asamblea, a la comisión, al ministro, para exigirle que acoja otra propuesta. Pero es en las calles a donde tenemos que expresar esa inconformidad. Estas tareas académicas están muy bien, compañeros, pero es en las calles donde debe sentir el gobierno la presencia de nuestra inconformidad. ¿Qué fecha es? ¿El 17? El 17. Gracias. De julio. ¿Qué día cae? Jueves. Jueves 17 de julio. ¿A qué horas? Ya se acabó el fútbol, se acabó todo. El día de la mañana. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. En el IES. Sí. El día de mañana es la convención donde que, además de eso, les comunicamos a los compañeros y compañeras que también estamos uniéndonos con la CONAIE, porque no es un problema solo del Código del Trabajo. Este problema coyuntural tenemos que ampliarlo, es el alto costo de la vida, el asunto del agua, el asunto de la vida, compañeros, y la libertad. O sea, nos están quitando absolutamente todo, y los jóvenes, los viejos, tendremos que salir a las calles, porque no es un problema solo de los trabajadores, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Ahí está la invitación, mañana a la convención, ¿en dónde? Aquí vecinitos nomás están. Aquí, ¿Cómo se llama? En la Plaxo. Escuela de Comunicación. En la Paxo, eso. En la Facultad de Comunicación Social, el aula Pedro Vera, que pues, Pedro Jorge Vera, Pedro, el auditorio. Ya, estoy en el auditorio. Ya. Bien, compañeros, les invitamos también a que asistan allá, debatan de su opinión, porque es inexplicable, compañeros, que hasta el día de hoy, todavía estén varios pliegos de peticiones sin solución
respecto de las empresas de limpieza que realizan los municipios. Según el mandato constituyente y el mismo reglamento dice que estos trabajadores deben de tener una relación de dependencia directa con el municipio. Pero eso no sucede, pues. Eso no está sucediendo, ¿ya? Y más bien les dejan, no resuelven nada el ministerio, y más bien les dejan a las trabajadoras que sigan dándose las vueltas en varias empresas, que un año es de un nombre, otro año es de otro nombre, constituyen otro. Entonces, la tercerización no ha terminado, solo cambió de nombre. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Muy mucho.